La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o más bien dijera yo, por escuchar el testimonio de Cristo. Son dos cosas diferentes, hermanos. Déjenme darle ejemplos, dos ejemplos. Cuando vino Jesús y anduvo sanando personas, estaba dando testimonio del Padre, por lo que ve al Padre hacer, él también lo hace. El Padre, que es espíritu, porque el Padre no es una persona, el Padre es un espíritu. Ese espíritu estaba en Cristo, estaba en Cristo. Entonces, Cristo, humanamente, o sea, como lo vemos nosotros, como se plantea ahí en los 4 testimonios, así es el Padre. Entonces, cuando Cristo andaba predicando, no todos escucharon a Cristo. Entonces, cuando vienen los discípulos a predicar el testimonio de Cristo, de igual forma, ¿por qué hay gente que no tiene fe? Porque no escuchan. Porque no escuchan. Esa es la razón. Son dos cosas, fíjense bien. La fe viene por el oír, pero el oír viene por el testimonio de Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes. O sea, si uno lo dice, la fe es por el oír y el oír, o pudiera alguien resumirlo, así lo he escuchado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No. Son dos cosas diferentes. La fe viene por el oír. Por eso Jesús siempre decía, al que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque no todos tenían oídos para oír. Y yo lo veo siempre. De repente anda una persona predicando, entonces yo le quiero compartir en realidad lo que está diciendo, que no lo entiende, y yo lo hago por amor a él. No tanto para demostrarle que yo sí sé y él no sabe nada. No, es por amor, hermanos. Entonces una persona, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de los tatuajes. Alguien dice, es pecado tatuarse, porque la Biblia dice que es pecado tatuarse. Entonces yo ya puse ahí, porque el tatuarse lo hacían los idólatras. Y el ejemplo está ahí en Primera de Reyes, que eran los que peleaban contra Elías. ¿Ok? Entonces, eso lo hacían por la idolatría. Entonces, el tatuarse, hermanos, en sí, fíjense, ¿qué vale más? De hecho, yo tengo tatuajes. Miren, aquí tengo como 3 o 4 tatuajes. Por eso no soy salvo, porque tengo tatuajes. Hermanos, por favor, ¿qué vale más? ¿La sangre de Cristo o que yo me haga un tatuaje? Ahora, estos tatuajes me los hice yo. ¿Por qué se hace uno un tatuaje? Medítenlo. Muchas veces porque, yo pertenezco a esta pandilla. Otras personas, quiero llevar el nombre de mi madre aquí. Y muchas veces esa persona ni le hace caso a su mamá. O sea, traen aquí el nombre de la pandilla, y luego se ponen aquí el nombre de mi mamá. Su mamá le dice, hijo, no andes en las pandillas. ¿De qué le sirve al hipócrita ponerse el nombre de su madre si no le hace caso a su madre? O sea, fíjense, así somos todos, hermanos, de hipócritas. Entonces, el hacerse un tatuaje no es pecado. Pero yo, como predicador, como persona que vengo a compartir de Cristo, ¿para qué necesito un tatuaje? Eso me lo hice cuando yo andaba ciego, andaba sordo. Porque a lo mejor, qué sé yo, me llamaba, me voy a poner un tatuaje. O sea, hermanos, tenemos que entender esto. El oír son los fariseos, por no escuchar a Cristo, nunca lo entendieron. Entonces, viene uno y por ejemplo, alguien por ahí guarda el sábado. Si no guardas la ley, eres un maldito. No inventes, Cristo ya cumplió la ley, en él somos salvos, ya no estamos bajo el pacto de la ley de Moisés. Entonces dice, entonces hay que seguir pecando, usualmente dice.
Pablo lo escribe. Oh, entonces Cristo es ministro de pecado. No, no. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y verdaderamente le crees, ¿qué pasa? El pecado ya no se va a enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo te ayuda a salir de esas cosas de donde andabas. Y Cristo te sana. Cristo sigue sanando, hermanos, por Dios. Cristo sigue sanando personas. Entonces, fíjense, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es el testimonio de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Sí lo escucharon, dice Pablo en Romanos. Entonces, la razón de por qué mucha gente no entiende el Evangelio y no entiende la palabra de Dios, hermanos, es porque no escuchan el testimonio de Cristo, la palabra de Dios. Como no escuchan la palabra de Dios, por eso no hay fe. Acuérdense, Santiago dice, o sea, yo se los pongo así, ¿tú crees que Jesús murió por ti? Yo lo creo. También los demonios creen que murió por nosotros. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si verdaderamente la fe no es algo que tú dices, yo lo creo y ya. No, hermanos, la fe es algo que está en ti, porque la fe es el espíritu que Dios nos da. Él es el que tiene la fe, no nosotros. Entonces ese espíritu pone en nuestra mente o nos recuerda lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ese espíritu nos ayuda, nos conduce a Cristo, nos conduce a toda la verdad. Una persona que recibe el Espíritu Santo no conoce toda la verdad. No la conoce todavía. El Espíritu nos conduce a toda la verdad, dice Jesús. Entonces, cuando uno es bautizado, y ese es el estudio que voy a hacer ahorita, una persona que se bautiza en agua no quiere decir que ya la persona ya tiene el conocimiento. No, hermanos, no. Entonces, mediten ese versículo. La fe viene por el oír, no ese pedazo. El oír viene por escuchar el Evangelio con atención. Fíjense bien, Jesús, el Hijo de Dios, dio testimonio que es Hijo de Dios, llevó en la cruz tus pecados. Él murió por ti. ¿Tú lo crees? Ok. Entonces, síguelo. Síguelo. Si lo sigues, estás dando testimonio que sí crees. Si no lo sigues, todavía no has creído. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que no lo sigo porque todavía me quiero comprar una casota o entonces no crees, hermano. No quieres escuchar las palabras de Cristo. O sea, primero es el Evangelio, sí. Pero si crees, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Cumple los mandamientos. Ya los cumplo, Señor. Y le dice, te falta uno. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Tendrás tesoro en el cielo. Sígueme. Y él no quiso. No creyó. Entonces, así somos todos, hermanos. No piensen que nosotros somos diferentes de él. Nadie lo sigue.
Esa es la verdadera razón. Entonces Jesús nos llama cuando estamos listos, no cuando tenemos las riquezas, cuando estamos listos. ¿Y cuándo es cuando estamos listos? Cuando andamos, ¡ay, Señor! ¡Ay! Ahí es cuando nos busca Cristo. Ahí cuando vemos que el dinero no nos sirve de nada. Ahí cuando vemos que andar ahí trabajando para siempre, ahí como las ratitas, anda uno corriendo y corriendo y corriendo. ¡Ay, Señor, ya me cansé! Ahí cuando está uno listo, entonces Cristo nos busca a nosotros. Esa persona, fíjense, esa persona que dijo no a Jesús, ahí dice, y Jesús le amó. ¿Por qué? Porque él ya estaba haciendo obras. Hacer obras no es malo, hermanos. Hacer obras no es malo. Pero por hacer obras no somos salvos. Yo no soy salvo por hacer obras, por eso yo mejor odio a todo mundo. No inventen, no inventen, hermanos. Precisamente porque no podemos cumplir la ley, por eso Jesús viene a nosotros. Pero una persona que ama la maldad, que ama andar haciendo mal, no esperen que Jesús venga a esas personas, hermanos. No esperen. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, incluyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces nos prepara para recibir a Cristo, el testimonio de Cristo. Porque Cristo está en el Génesis, Cristo está en Éxodo, Cristo está en Levíticos, en Números, en Ruth. Cristo está en toda la Biblia, hermano, pero no se entiende. Entonces por eso hay que leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan para poder entender lo que ya está escrito en el libro de los Salmos, que está hablando de Jesús. En Isaías está hablando de Jesús. Isaías es figura de Cristo. Elías es figura de Cristo. Entonces, leer Génesis es ir conociendo a Jesús. Entonces, el oír viene por escuchar la palabra de Dios. Y ya que escuchas la palabra de Dios, entonces viene la fe. Tan simple como eso. La paz de Cristo esté con ustedes.